Bien, la tercera conferencia del curso tras la pausa será dictada por el profesor Romualdo Bermejo García. El profesor Bermejo es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de León. Sin extenderme mucho en la presentación, el profesor Bermejo es doctor por la Universidad de Friburgo y es autor de numerosas publicaciones y de participación en proyectos de investigación, particularmente en casi todas las áreas del derecho internacional, desde el derecho internacional económico hasta cuestiones relacionadas con la seguridad internacional, cuestiones de defensa, conflictos internacionales, que es el motivo por el que hoy está aquí. Y también está aquí porque es colaborador habitual de las actividades que organizamos desde el área de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, y por eso le agradecemos muy especialmente que haya aceptado nuestra invitación y el viaje largo que ha tenido que hacer para estar hoy aquí. Así que su intervención, su conferencia con el título Intervenciones y responsabilidad de proteger en los conflictos armados. Agradeciéndote de tu presencia, Romualdo, tienes la palabra. Muchas gracias, Jorge. Bueno, para mí es un placer estar una vez más en Yuste, en esta ya famosa Academia Europea de Yuste, aunque es la primera vez que vengo a los cursos de verano. He tenido la ocasión de ir en varias ocasiones a la Facultad de Derecho de Extremadura y, por supuesto, con mis amigos de la Universidad Rey Juan Carlos y Carlos III, con los que mantenemos una amistad en materia de investigación y una amistad personal también. Bueno, aquí ya se ha hablado mucho esta mañana de conflictos, de seguridad, del Brexit, de la Unión Europea. Solamente casi queda por hablar de los paulinos que acaban de llegar a este monasterio y que, gracias a Dios, vuelve a estar rehabilitado por monjes, que es un poco la tradición de este monasterio. Yo voy a ser muy breve, porque en teoría en 25 minutos creo que podré explicarles todo lo relacionado con esta figura de derecho internacional, que es la responsabilidad de proteger. Aquí ya ha salido un poco los problemas de Libia, de Siria, los problemas del Medio Oriente, los refugiados y sus efectos en la Unión Europea. Y al hilo de estos refugiados, ven que esto quizá haya tenido también un efecto en el Brexit. Por lo tanto, en un mundo globalizado, como aquí ya se ha mencionado también, todo esto se vive al día. Pero quizá todo lo relacionado con la responsabilidad de proteger no es solo de hoy día. La responsabilidad de proteger tiene unos antecedentes históricos muy importantes que poco a poco han ido introduciéndose en el ámbito del derecho internacional. Para comenzar, quiero partir de dos premisas. Primero, en los Estados, hoy día, a pesar de que se diga que la soberanía no es absoluta, que está un poco difuminada, los Estados siguen siendo soberanos. Y ahí tienen ustedes al Reino Unido, como ha dicho adiós a Europa en un referéndum y se va. Y lo hace en tanto que calidad de Estado soberano. Cuestión distinta es en una zona de integración o en una organización de integración tipo Unión Europea, en donde, como saben ustedes, los Estados transfieren no la soberanía, sino el ejercicio de competencias, solamente el ejercicio. La soberanía en sí no se puede transferir. ¿Y por qué digo esto? Pues porque todo lo relacionado con la responsabilidad de proteger y las intervenciones humanitarias tienen que ver con la soberanía. ¿Por qué? Todos sabemos que en estos últimos conflictos, pero aquí nos ha hablado mucho del conflicto de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, y creo que en esta materia hay que empezar por ahí, hablando de conflictos recientes. En esta materia ven que la soberanía siempre va a estar presente. Entonces, en derecho internacional se ha hablado de estas intervenciones humanitarias, que es la figura predecesora de lo que hoy en día se llama responsabilidad de proteger, como que en teoría no se podían llevar a cabo a pesar de los problemas humanitarios que se desencadenaran al hilo de un conflicto, porque necesitaban la autorización del Estado. Porque el Estado, se dice, es soberano y sobre mi territorio una intervención armada viola la soberanía del Estado. Esta era la posición que mantenían los Estados llamados, entre comillas, soberanistas. Y luego la otra alternativa era, en caso de crisis humanitarias
y de violaciones graves de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. En España solemos hablar mucho de derechos fundamentales. La expresión quizás no sea muy correcta porque había que hablar de derechos humanos y libertades fundamentales, que son las famosas libertades públicas francesas, que no es en teoría lo mismo. Bueno, pues aquí cuando hay graves violaciones de estos derechos humanos fundamentales o crisis humanitarias como las que se han vivido en Libia, en Siria, en Somalia o antes en Yugoslavia, el derecho internacional tiene que permitir que, llegado el caso, Estados o las Naciones Unidas, que serían las que deberían intervenir, tuvieran que llevar a cabo por la fuerza una intervención armada para que en ese Estado se protegieran esos derechos humanos. Por lo tanto, ven que la figura es clara, es otorgar a un Estado o a una organización tipo Naciones Unidas o incluso a una organización regional, llevar a cabo una intervención armada cuando en el Estado en donde se interviene, el propio Estado viola los derechos humanos o hay un conflicto en donde se cometen delitos graves como pueden ser el genocidio o crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Y ven que esta figura, que anteriormente se denominaba intervención humanitaria, se ha hablado de ella mucho en Somalia, en la antigua Yugoslavia, también en Libia, pero en Libia ya con responsabilidad de proteger. Y en Siria también con responsabilidad de proteger y también con intervención humanitaria en Siria. ¿Qué ha ocurrido? Que la figura de la intervención humanitaria en derecho internacional ha sido controvertida. Había autores que defendían la intervención humanitaria en el extranjero más que en España, y en España la doctrina mayoritaria la rechazaba. Entonces ven ustedes un poco el problema. Si tenemos una crisis como la de Siria y no se interviene para detener los refugiados, la crisis humanitaria, los 200.000 muertos o 230.000, bueno, hay una responsabilidad. ¿Quién tiene esa responsabilidad de que eso no ocurra? En teoría las Naciones Unidas. Pero las Naciones Unidas, ¿cuál es el problema que tenemos? Y aquí los estudiantes de Relaciones Internacionales ya lo saben. El Consejo de Seguridad. Para que el Consejo de Seguridad adopte una resolución es necesario el voto de los 5 miembros permanentes, o por lo menos la abstención de algunos de ellos, no se van a abstener los 5. ¿Qué ocurre? Que con las Naciones Unidas muchas veces no se puede contar porque no hay acuerdo entre los 5 miembros permanentes. Entonces, esto sería suficiente ya para quitar el derecho de los Estados a intervenir una vez que las Naciones Unidas no han adoptado una resolución por el veto de un Estado miembro. Entonces ves que si se adopta esta última posición, que no se interviene, la situación se agrava. Y es un poco lo que ha ocurrido últimamente en Siria. Bueno, pues esta figura de la intervención humanitaria, que hubo intervenciones importantes con estos criterios en África, hay que vincularla también con la protección de los nacionales en el extranjero, también llevada a cabo por razones humanitarias. Y las dos figuras, que son distintas, tienen ese vínculo común, que se interviene solo para impedir violaciones graves, como el derecho a la vida o la protección de los nacionales. Y voy a citar solamente 2 ejemplos. En África hubo 2 grandes intervenciones en el año 1960 en el Congo, por paracaidistas belgas. Y luego, entre comillas, en el año 78, paracaidistas franceses de la Legión extranjera intervienen en Kolwezi, la ciudad de Katanga, en donde había 2.000 europeos en peligro. Cuando digo peligro, peligro de que les degollaran o les cortaran la cabeza. Por eso hubo que actuar en 24 horas y el 2.º Regimiento extranjero de paracaidistas de la Legión intervino. E intervino al mando de un teniente coronel famoso que se hizo después, que fue el coronel Eruilan, al mando al servicio del cual estaba un cabo que luego fue general croata, detenido en Tenerife por crímenes de guerra, llevado a la Corte Penal Internacional y absuelto por la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, ven que la figura es interesante. Tan interesante como que a partir de los años 80 y 90 tenemos la crisis yugoslava. Y aquí se ha hablado mucho de la Unión Europea, de la política de seguridad y defensa, de la política común de seguridad y defensa, ha hablado el embajador. El coronel ha hablado mucho también de seguridad. Y ven que todos han ido
preconizando que es necesario una Unión Europea más fuerte en esta materia. ¿Y esto por qué? Porque en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, fue un fracaso total de la Unión Europea. Y esto aquí no se discute, porque todos estamos de acuerdo. Y estamos ya en el año 91, 92, 93, 94. ¿Y cuándo se produjo la matanza de Srebrenica? Que ha salido en la prensa en los últimos tiempos, en los últimos días. Pues en el año 94. 8.500 musulmanes asesinados por tropas paramilitares serbias. Muchos de sus líderes están ahora en el Tribunal Internacional Penal para Yugoslavia. Muchos han sido condenados, otros ya se han muerto, y el famoso Mladic sigue todavía ahí. Pero ven que la matanza de Srebrenica, que ya es del 94, causó un cierto pavor, y se reprochó ¿a quién? A los miembros o cascos azules holandeses que no se atrevieron a defender, en teoría, esta población civil, que sabían además que estaba amenazada de muerte por las tropas paramilitares serbias. Tanto es así que Holanda solamente este año ha reconocido su pequeña responsabilidad, y en teoría diciendo que teníamos que haber intervenido y no se hizo. Pero ahí estaba la Unión Europea, pero también estaban las Naciones Unidas. Es más, el Consejo de Seguridad había adoptado varias resoluciones declarando 4 zonas de protección consideradas como seguras. Imaginaros que eran tan seguras que parte de ellas fueron bombardeadas casi sistemáticamente. Con esto quiero decir que el Consejo de Seguridad no siempre ha estado a la altura de las circunstancias. Con esto no quiero decir que el Consejo de Seguridad no sea necesario, pero en esta materia hay que hablar de los éxitos y de los fracasos. Bueno, pues en el caso de Yugoslavia, ahí tenemos un caso que se puso sobre la mesa en donde se podía haber llevado a cabo una intervención de este tipo y al final no se llevó. Tuvimos que esperar a finales del 94 y el 95 para que los Estados Unidos, Bill Clinton, decidiera los bombardeos ya sobre la antigua Yugoslavia. Asedio de Sarajevo, etcétera, etcétera, que todos los que tenemos aquí más de 40, 50 años lo hemos vivido. Pero en ese caso, en esos años también estábamos Somalia. El caso de Somalia sí que adoptó el Consejo de Seguridad una resolución para intervenir en Somalia, y en Somalia se intervino, pero se intervino, todos recordamos cómo, los marines desembarcando y haciéndose fotos, y luego sabemos cómo salieron, en teoría, los americanos de Somalia, pero ahí ya ven que el Consejo de Seguridad intervino y no dio resultado. Por lo tanto, y luego tenemos el famoso genocidio de Ruanda, del año 94, 800.000 personas, 850.000. ¿Cuándo se intervino? El Consejo de Seguridad tardó 2 meses en adoptar la resolución 940. 2 meses. Mientras tanto, en 2 meses, 800.000 tutsis y hutus moderados fueron degollados, a machetes o como fuera. Digo bien, 850.000. Ven que ahora estamos hablando de Siria y estamos hablando de 230.000 víctimas mortales. Luego, refugiados, heridos, desplazados, etcétera, etcétera. Pero ven que la crisis de Ruanda puso un antes y un después. Y fue a partir más o menos de por aquel entonces cuando se preparó la famosa intervención humanitaria sobre Kosovo del año 99. En el año 99 los países de la OTAN intervinieron militarmente en la antigua Yugoslavia para paliar ¿qué? O para impedir ¿qué? Pues la famosa depuración étnica que se estaba llevando a cabo en la antigua Yugoslavia. Y ven la OTAN, ojo, sin autorización del Consejo de Seguridad. Esto es importante, porque además ahí tenemos la especificidad del caso siguiente, que fue Solana el que era secretario general de la OTAN. Y ahora que no está aquí el embajador, tengo que decir que saben ustedes, no sé si lo sabrán, que Solana era anti-OTAN y que lideraba las marchas de Madrid a Torrejón para que se celebrara un referéndum en los años 85-86 para que España se saliera de la OTAN. Entonces ven luego las circunstancias de la vida. Le toca
siendo secretario general, autorizar los bombardeos sobre Kosovo. Y a partir de los bombardeos de Kosovo se plantea el dilema, otra vez, de la intervención humanitaria. ¿Qué ocurrió? Que se creó una comisión canadiense por dos grandes presidentes, uno de ellos era árabe, Mohamed Sanoun, y otros 9 expertos, y adoptaron un famoso informe, que es más o menos ese informe sobre la soberanía y protección de los estados. Y ese informe cambia la terminología. Dice, informe sobre la responsabilidad de proteger. Veis que se pasa de intervención humanitaria a responsabilidad de proteger. ¿Y qué dice ese informe? Pues es un informe muy detallado y muy bien hecho, porque habla de la obligación de prevenir, de reaccionar y de reconstruir cuando se den situaciones humanitarias graves. Prevenir, hay que intervenir antes si se puede. Reaccionar, cuando se da una crisis humanitaria aguda, la comunidad internacional tiene que reaccionar. Y luego reconstruir después del conflicto. Pero en el ámbito de la reacción, el informe deja muy claro, correspondería a las Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad intervenir. Y claro, consciente del problema del veto en el Consejo de Seguridad, se pregunta, ¿qué ocurre si el Consejo de Seguridad no adopta ninguna resolución? Entonces deja la puerta abierta a que Estados de forma unilateral puedan intervenir. U organizaciones regionales, y que diga, como el Consejo de Seguridad no ha actuado, cualquier Estado que tenga los medios suficientes y que lleve a cabo la intervención sin violar la soberanía, porque es una intervención humanitaria, no está dirigida contra la integridad territorial o la independencia política de ese Estado, esta intervención tiene que ser no solo legítima, sino legal. Y ven que aquí utilizo dos términos que también han estado muy presentes en el debate internacional en esta materia. Unos, en el caso de los bombardeos de la OTAN en Yugoslavia, por ejemplo, decían, profesor Fernández Liesa, Carlos, que algunos de ustedes a lo mejor conocen, bueno, esto es legítimo, pero legal no lo sé. ¿Por qué? Porque piensan que tenía que ser el Consejo de Seguridad el que tenía que haber actuado. Pero el Consejo de Seguridad tiene solo la responsabilidad primordial, no la responsabilidad absoluta. Y esto lo dice el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas, o 25, ahora me bailan un poco las cifras. Dice, el Consejo de Seguridad tendrá la responsabilidad primordial, no más. Por eso existe el derecho de legítima defensa. Bueno, pues en ese informe deja muy claro que los Estados podrían intervenir para paliar el defecto que puede existir en las Naciones Unidas dentro del Consejo de Seguridad. Y este informe, que a mí me gustó mucho, luego después, ¿qué ocurrió? Que en el informe del Grupo de Alto Nivel del 2004, que se creó a iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas de entonces, que era el señor Kofi Annan, adoptó un informe también muy bien detallado y bastante bien elaborado por 16 expertos a nivel internacional, había de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y ahí, hablando de este tema, vuelve a insistir sobre lo mismo. Se dice que sí, que cuando hay una crisis humanitaria, la comunidad internacional tiene la obligación de responder. Pero cuando llega el tema del Consejo de Seguridad, dice, corresponde al Consejo de Seguridad decidir la intervención. Y ahí se para. No dice que si el Consejo de Seguridad no adopta ninguna resolución, los Estados podrían intervenir. Por lo tanto, veis que da un poco marcha atrás en relación con el informe canadiense. Entonces, aquí el informe del Grupo de Alto Nivel, veis que no va tan lejos como el informe canadiense. Y luego el propio informe que adoptó el secretario general en marzo del 2005, claro, el secretario general no va a cambiar el informe de 16 expertos, que además menos Kofi Annan. Por lo tanto, la cosa, jurídicamente hablando, se quedó ahí. Sobre esa premisa, ¿qué evolución hemos tenido después? Pues aquí ya se han explicado algunos casos. El caso de Libia y el caso de Siria. En el caso de Libia, en el preámbulo de la resolución 1973, se dice que la intervención se llevará a cabo, es decir, el Consejo de Seguridad, después de adoptar todas las medidas necesarias, dice que se hará invocando el concepto de responsabilidad de proteger.
Por lo tanto, aquí el Consejo, veis que adopta una resolución, capítulo 7, por lo tanto, vinculante, pero ¿para qué? Para proteger a la población civil en Libia. ¿Qué protección civil? Toda. ¿Qué se hizo en la intervención? Proteger solamente a la población civil de los opositores al régimen de Gaddafi, no a la protección civil que apoyaba al régimen de Gaddafi. Por lo tanto, en la doctrina hay una pequeña distorsión. Se dice, esta fue la primera vez que se invoca el concepto de responsabilidad de proteger. Es mentira. 2 meses antes se había utilizado este concepto en Costa de Marfil, por Francia. Pero el asunto de Costa de Marfil, como era un poco interno, pues veis, la doctrina se le ha escapado. Pero la primera resolución que recoge el concepto de responsabilidad de proteger, y también en el seno del capítulo 7, fue la de Costa de Marfil. Y 2 meses después la de Libia. El resultado de esta figura, pues veis que en Libia, como se aplicó mal la resolución 1973, la resolución y los estados que intervinieron, que como saben ustedes fueron todos europeos, pero que al principio quería llevarse a cabo la operación como si fuera una intervención específicamente europea, y a partir del 25 de abril tuvo que llamarse a la OTAN porque los europeos no teníamos buenas comunicaciones, ni buenos radares para detectar los objetivos, ni nada por el estilo. Y en esa intervención participaron 5 aviones españoles, creo. El coronel, luego, si me equivoco de cifra, me corregirá. 5 aviones españoles, pero ojo, no bombardearon. Yo, como soy civil, puedo decir lo que quiera. No bombardearon. ¿Por qué? Porque la ministra de Defensa de la época, la señora Carme Chacón, dijo que los aviones españoles podían intervenir, pero no para bombardear objetivos, sino solamente para comunicar objetivos, etcétera, etcétera. ¿Quiénes bombardearon? Noruegos, que no son de la Unión Europea, como aquí ya se ha quedado claro, los que más, daneses y belgas. Y luego algún avión de Qatar, que Qatar estaba muy en contra del régimen de Gaddafi por cuestiones personales. ¿Resultado de esta intervención? Pues ahí la tienen. La crisis libia, aquí el coronel ha expuesto meridianamente la situación actual, cogida por grupos islamistas, yihadistas, etcétera, etcétera. Y en esta operación, pues veis que se termina no solamente con el régimen de Gaddafi, sino con la misma persona de Gaddafi, que a todas luces podía haber sido detenido. Y ya saben que fue bombardeado precisamente por aviones franceses en el convoy que él iba huyendo ya, en teoría, de la zona en la que estaba un poco protegido. El caso de Libia, y no quiero cumplir, me quedan 5 minutos. El caso de Libia, ¿qué efectos ha tenido? El de Siria. ¿Qué pasa en Siria? En Siria ha pasado 2 cosas muy importantes. Una de ellas, que la mayoría de los analistas políticos, militares, etcétera, etcétera, daban al régimen de Al-Assad 1 mes de vida. Incluso el anterior ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, y el militar más condecorado del ejército de Israel, lo dijo. Dice, al régimen de Al-Assad le quedan 2 semanas. Y es la primera vez que se equivoca, porque os puedo afirmar que yo conozco bien el conflicto árabe-israelí y este tío no se ha equivocado nunca, hasta esa. Y así fue. Veis que todavía sigue ahí. Y en España, el único autor que dio en el clavo fue uno de Constitucional, el famoso Carlos Ruiz Miguel, que publicó un pequeño artículo en el Anuario Español de Derecho Internacional, diciendo que él no veía claro que el régimen de Al-Assad pudiera desaparecer tan fácil y tan pronto. Decía, tiene aliados muy importantes, y señalaba a los kurdos, a los cristianos, etcétera, etcétera. Pero aquí, por ejemplo, pues Fernando Reinares y los principales analistas y tal, decían, no, el régimen de Al-Assad está condenado a muerte. Y veis que lo tenemos todavía 4 años más tarde. Entonces, ¿qué ha pasado en el tema sirio? Pues en el tema sirio la cosa está clara. A la luz de lo que había ocurrido en Libia, Rusia dijo
el Consejo de Seguridad no es utilizado para decirme una cosa y luego hacer otra. La resolución 1973 dice que había que proteger a la población civil y vosotros, los europeos, habéis utilizado mal la resolución 1973. Cuando se plantea el tema en el Consejo de Seguridad no hay unanimidad. Y veis que el problema se enquista, la guerra civil cada vez más bajas, más muertos y cada vez más refugiados, hasta que el año pasado viene esta ola de refugiados importante, que se sabe más o menos que han llegado a Europa 1.400.000. Pero veis, efectos de la crisis de Siria. Pero la crisis de Siria, en parte, se debe también a la mala aplicación de una resolución del Consejo de Seguridad por parte de los países europeos, que fueron los que bombardearon Libia. Y aquí hay iniciativa franco-británica, porque la intervención en Libia se hizo a iniciativa del Reino Unido y de Francia. El presidente Sarkozy, sabéis que tenía mucho interés también en intervenir en Libia. Las razones son un poco más dudosas, hay de todo, pero una de ellas era que el régimen de Gaddafi precisamente había ayudado al presidente Sarkozy en la campaña electoral. Y ahí sigue todavía este tema ante los tribunales. ¿Qué ocurrió en el tema de los refugiados? Pues yo estaba el año pasado en Austria, cuando llegaban los refugiados, andando por las autovías que venían de Budapest. Pues errores, pues muchos. Angela Merkel diciendo, nosotros los alemanes estamos dispuestos a aceptar 1 millón de refugiados. Bueno, si están ustedes dispuestos a aceptar 1 millón de refugiados, los cojan y los metan en casa. Pero veis que no ha sido eso lo que ha hecho. Cuando dijo esto, los refugiados que estaban en Budapest, ¿qué dijeron? No decían queremos protección o refugio, solamente decían Deutschland. Querían llegar todos a Alemania. Austria, Alemania decían Österreich, Deutschland, nada más. Y el Víctor Orbán, cuando la Unión le reprochaba el trato que daba a los refugiados, decía, ¿pero qué quiere que haga? Si no quieren quedarse aquí. Entonces ven que este tema suscitó también una especie de división muy fuerte en el ámbito de la Unión Europea. Unos preconizando que no eran formas, que había que haberlos parado en las fronteras exteriores, que están previstas y que para eso están, es decir, que Turquía, que llegaran 1 millón de refugiados a la isla de Lesbos, esto es inconcebible sin un apoyo de Turquía y sin una desprotección de las fronteras exteriores. Y ven que luego poco a poco parece que la cosa, casi por milagro, ya casi no hay refugiados, no llegan refugiados. Entonces, ¿esto no podía haberse detenido antes? Pues por supuesto que sí. Pero estos son los errores clásicos que se han cometido en la Unión Europea y errores que se pagan. Aquí ahora se habla mucho del Brexit y del referéndum del Reino Unido, pero la Unión Europea tenía que haber tomado nota del no francés al Tratado Constitucional y del no holandés, que fue el primer gran fracaso democrático para la Unión Europea. Por eso hay algunas personalidades que dicen, Tsipras no es un gran jefe de gobierno que tenga mis simpatías, pero el otro día lo dejó muy claro. Bueno, los británicos han votado como han votado, pero quizá también algo de responsabilidad tienen las instituciones de la Unión. Y esto hay que señalarlo, porque es cierto. Y luego el Brexit, Cameron lo ha vuelto a repetir ahora, y ven que Cameron y Tsipras no tienen nada que ver. Cada uno tiene ideología distinta. Entonces, si hoy en día, y con esto termino, se celebra un referéndum en Austria, les puedo asegurar que Austria dice no. Y yo se lo vengo diciendo a los estudiantes de hace 2 o 3 años, porque hablas con la gente de la calle y empiezan a decir todos, la Unión Europea, la Unión Europea, la Unión Europea. Las razones pueden ser varias y diversas, pero sí que es cierto que hay una cierta decepción, una excesiva burocracia, mucho reglamentismo en la Unión Europea y poca actuación sobre el terreno. Ahora en materia de seguridad, el Reino Unido se va. Sí, queremos construir una política común de seguridad y defensa. Queremos tener más capacidades militares. Pero las capacidades militares no vienen del cielo. Alguien las tiene que pagar. Por lo tanto, hay que incrementar el presupuesto en materia de defensa. Y esto hasta ahora ni los diplomáticos ni la mayoría de los políticos han estado por ello. Y en España ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Porque España es en el momento actual
el gobierno español cuando menos ha dedicado a defensa. 0,88%, más algunos presupuestos un poco extraordinarios, que da casi para pagar, en teoría, los pedidos que hemos hecho a nivel militar y para no estar en demora. Por lo tanto, ven que es una situación muy complicada, en donde aquí todo el mundo tiene su parte de responsabilidad. Los ciudadanos británicos se les ha visto que hay mucho populismo, pero el populismo se genera cuando hay una serie de situaciones un poco críticas. Por lo tanto, aquí vamos a analizar el tema y a dar a cada uno lo suyo, a la Unión Europea su responsabilidad, a los ciudadanos británicos, que estos tienen ya un espíritu democrático desde hace tiempo, que hayan votado bien o mal, quizá para mí también han votado mal, pero ahí están, y esto evidentemente es muy grave para la Unión, porque en materia de seguridad afecta considerablemente, y no solamente a nivel económico. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias al profesor Bermejo por su intervención y, bueno, como viene siendo habitual, abrimos turno de preguntas. Buenas, mi nombre es Ana. Quería hacer una pregunta sobre el acuerdo de la Unión Europea-Turquía. ¿Qué cree usted, que es experto en derecho internacional? ¿Qué implicaciones cree en materia de seguridad y de derecho y de pérdida de derecho cree usted que tiene el incumplimiento de dos principios básicos en cuanto al derecho al refugio, que son la no devolución de personas a países de personas que vienen huyendo de conflictos? Y luego considerar a Turquía un país seguro cuando estamos viendo que no es un país seguro. Entonces, ¿qué puede pasar usted? ¿Qué cree que puede pasar en cuanto al concepto de refugio y el derecho al refugio? Se habla de un vaciamiento del derecho por esta aplicación de este acuerdo. No sé si usted puede reflexionar sobre ello. Sí, bueno. Espero a más preguntas o respondo. Si se me olvida, me las dices. Vale. Le quería preguntar acerca del principio de responsabilidad de proteger. ¿No se había hablado de él previamente en la sentencia de Nicaragua contra Estados Unidos? No. Y la otra pregunta era, uno de los requisitos para poder invocarlo era que creo que el jefe de gobierno, o sea, habló de Siria, que el jefe de gobierno te invitara. Entonces, Bashar al-Assad lo hizo con Rusia, pero ¿en qué se basa la legitimidad de Naciones Unidas para poder bombardear o actuar en Siria? Hola, mi nombre es Ignacio y, bueno, simplemente llamar la atención sobre una palabra que has dicho. Te has referido al Consejo de Seguridad, en la situación de Libia, como errores del Consejo de Seguridad. No sé si lo has elegido la palabra error porque si miramos un poco con perspectiva histórica, o ni siquiera tenemos que irnos tan lejos, parece que la palabra error suena más que hay actuaciones que podemos pensar que son deliberadas. Es decir, mira, con una medida sospechosa, ¿no? Por ejemplo, pienso especialmente en que si invocamos el Consejo de Seguridad para defender los derechos humanos de la población, tenemos un Estado, Arabia Saudí, por ejemplo, en el que nunca se ha llamado la atención sobre... evidentemente que se violan sistemáticamente los derechos humanos, civiles, las libertades francesas que llamabas, y si lo miramos también en perspectiva histórica, cuando se interviene en otro país, resulta que la intervención en dicho país suele ser muy beneficiosa para los países que intervienen, Sí, ¿no? más o menos. Sí. Más o menos, ¿no? Entonces, por eso llamo la atención sobre la palabra error, no sé si lo he usado deliberadamente, Sí. parece que... Bueno, y simplemente eso. Sí. No era voluntaria, pero bueno, ahora te explico. Buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena por la brillante exposición, y yo solo quería que usted me aclarara, si es posible, sobre también el derecho, la responsabilidad de proteger, cuál es el estado actual en la doctrina, o sea, si está deslegitimado de alguna forma el concepto. ¿Cuál es su opinión? Muchas gracias. Sí. Una vez de la primera. Acuerdo Unión Europea-Turquía. Sí. Bueno, el acuerdo de Unión Europea-Turquía, tú sabes que está un poco en el aire.
Primero, ¿por qué se hace el acuerdo Unión Europea con Turquía? Es que son preguntas bastante complejillas. ¿Por qué? ¿Y por qué, después de que han llegado a Europa 1.400.000 refugiados e inmigrantes? Porque ya Angela Merkel estaba colapsada y que le planteaba serios problemas a nivel interno. Los estados, las cuotas que se hicieron, ¿cuántos han llegado a España de estos refugiados? A España se le dio 19.000. No sé si han llegado 200, creo que no. A eso sí, cuando han llegado los primeros 16, con grandes campañas publicitarias. Más que cuando ha llegado la Roja, que ha perdido 2-0 con Italia. Entonces ves que el acuerdo Unión Europea-Turquía tiene un background político importante. Decir, bueno, nosotros nos hemos equivocado con este tema, se han hecho declaraciones un poco intempestivas que parece favorecer que Europa pueda aceptar no 1 millón de refugiados o 2 o 3 de desplazados, sino 50. Y con esto no quiero decir que Europa no necesite inmigrantes exteriores, que los necesitamos, por el envejecimiento de la población y otras muchas razones. Pero lo que no se puede, y Europa lo sabe, se ha dado cuenta, y la propia Alemania también, que no puede aceptar de golpe 2 millones de refugiados con todo lo que esto conlleva. Y luego ha habido también detalles que ayer comenté cenando de los propios refugiados, que ha suscitado una cierta reacción, sobre todo en los países germánicos. Cuando Cáritas de Austria vio cómo en Macedonia los refugiados tiraban las latas de conserva que se les daba, porque la caja de donde salía la lata era de la Cruz Roja, no la comían y la tiraban, solamente por llevar el símbolo de la Cruz Roja. Esto aquí no se ha difundido en la prensa, tampoco se difunden otras muchas informaciones, pero esto en Austria causó auténtico pavor. Después de que el gobierno estaba financiando, y la Iglesia Católica, financiando de forma generosa a los refugiados, creando, y yo los he visto, uno precisamente cerca de Bratislava, en un pueblo que se llama Nickelsdorf, pues esto causó un cierto rechazo a aceptar refugiados en Austria. Si a esto añades el problema de la Nochevieja en algunas ciudades alemanas, que en teoría fueron casos muy aislados, pero lo suficiente en toda la población, en Alemania, veis que ha tenido como resultado Pegida y Alternative für Deutschland. Y eso es el populismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque poco a poco va generando una reacción del pueblo, de la opinión pública, que si no se le explica bien las cosas, pues la opinión pública reacciona como reacciona. Tampoco ella tiene por qué saber todas las pormenoridades del caso, o de los problemas que se plantean en estos casos. Creo que te he respondido, ¿no? ¿Que Turquía es un país seguro? Bueno, pues para mí Turquía, en parte, sí que es un país seguro. Entre comillas, ¿eh? No digo que sea un país democrático, que es distinto. Claro, pero ahí no. Pero es que aquí con los refugiados hay que tener también mucho cuidado. ¿Refugiado qué es a nivel internacional? Claro, que corre peligro su vida o su integridad física. Sí, pero es que aquí venían cantidad de inmigrantes que no vienen de Siria. Refugiado sería aquel ciudadano de Siria que huye, tiene que huir porque corre peligro su vida o su integridad física. ¿De dónde venían a Europa estos refugiados sirios? Había de todo, había hasta de Afganistán. Pero te digo, ¿de dónde venían? De Turquía. ¿Pero de dónde? De los campamentos de refugiados. Un refugiado, cuando ya tú estás inscrito en un Estado, tú en ese Estado el concepto de refugiado implica derecho a residir, derecho a un documento de identidad, derecho al trabajo y, entre comillas, a lo que se entiende como dignidad. Y estos estaban en Turquía. ¿Por qué de los 3 millones de campamentos de refugiados turcos vienen a Europa cuando ya sin autorización se escapan de los campamentos de refugiados? Este es el problema. Jurídicamente es clarísimo. Y luego está el problema de los inmigrantes. Inmigrantes que venían de Afganistán y de otras zonas, han encontrado somalíes,
de Etiopía, de egipcios, de libios, que hacían todo ese trayecto. Por lo tanto, ahí con los refugiados hay que distinguir siempre refugiados y personas que no tenían el estatuto de refugiado, que no quiere decir que no tengan protección, pero decir tienen necesidad de protección no es lo mismo que cuando uno tiene el estatuto de refugiado. Ese es el problema que se ha planteado con Turquía. Y luego seguro, en Europa, en los años 70 y 80, se decía que España, algunos decían, tampoco es un país seguro. Tú date cuenta que aquí hemos tenido 850 víctimas terroristas. Turquía tiene problemas ahora con Erdogan, pero más por el régimen político que por otra cosa. La policía turca funciona, el ejército turco funciona y es fuerte. Pero seguro, el concepto de seguridad ahí es un poco... Pero lo que no se puede decir es que Turquía es un estado fallido. Claro, seguro, dentro de la zona, te puedo asegurar que es uno de los más seguros. Y el coronel creo que me dará la razón. Más o menos, otra cosa es lo que pueda ocurrir después en Turquía, que eso es otro tema. A ver, ¿qué otra pregunta había? El origen del principio de responsabilidad de proteger. ¿El origen? El origen. Bueno, el origen es la intervención humanitaria. Os he dicho que solamente se cambia la terminología, pero el concepto y la figura es la misma. Pero de Nicaragua nada. Nicaragua, la sentencia de Nicaragua, lo único que habla es de usos graves de la fuerza y usos menores de la fuerza. No habla para nada de responsabilidad de proteger. Errores del Consejo de Seguridad. Ah, la palabra de errores. Pues el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Y tiene que cumplir con las normas del derecho internacional. O sea, la discrecionalidad del Consejo no es absoluta. Como tiene que cumplir con las normas del derecho internacional, si se recoge que la responsabilidad de proteger es una obligación impuesta por el derecho internacional a la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad, si no adopta una resolución, cuando se dan las condiciones objetivas para una intervención humanitaria, para una intervención armada de este tipo, estaría violando el derecho internacional. Por lo tanto, si no adopta la resolución, es un error del Consejo de Seguridad. Cuando se dice error, es que el Consejo de Seguridad tiene una responsabilidad como órgano de las Naciones Unidas. Sé que algunos dicen, no, las Naciones Unidas son lo que los Estados quieren, sí, pero cuando el Consejo de Seguridad adopta una resolución, ¿a quién obliga? Si se adopta en el seno del capítulo 7. A toda la comunidad internacional, no solamente a los 15 miembros del Consejo, a toda la comunidad internacional. Y ese es el problema que se reconoce que tiene el informe del grupo de alto nivel del 2004, que no deja la puerta abierta a que si el Consejo de Seguridad no adopta una resolución porque un Estado veta, que los demás Estados, ese informe no dice nada, no dice, cosa que sí que dice el informe canadiense, que los demás Estados podrían intervenir. Y deberían intervenir, dice incluso. Por lo tanto, entre el informe canadiense del 2001 y el informe del grupo de alto nivel del 2004, ves que las diferencias son magistrales. ¿Qué ocurre? Que en el informe del grupo de alto nivel, cuando se lleva el tema a las Naciones Unidas, pues ahí los Estados no se llegan a ponerse muy de acuerdo. Siria y Naciones Unidas. Siria y Naciones Unidas. Eras tú, creo, ¿no? La legitimidad de... Ah, sí. Bueno, la responsabilidad de proteger es hoy día una figura aceptada y reconocida. Pero, como he dicho antes, la intervención humanitaria, que es la figura predecesora, cuyos elementos básicos recoge la responsabilidad de proteger, y esto basta si leéis los párrafos pertinentes, tanto del informe canadiense como del grupo de alto nivel, no hay grandes diferencias. Ahí se dice, la comunidad internacional tiene la obligación de proteger, de actuar, etcétera, etcétera. Y lo mismo dice el otro informe. Entonces, ahí siguen lo mismo.
Elementos básicos de la responsabilidad de proteger, los mismos que la intervención humanitaria. La intervención no tiene que ir contra la soberanía del Estado, tiene que ser proporcionada, tiene que ser temporal. Y ahí respondo a la pregunta que ha hecho ahí también por atrás, de que la intervención humanitaria parecía defender los intereses del Estado que interviene. Pues esto ha sido precisamente, o puede ser, una mala aplicación. Es decir, cuando uno interviene invocando razones humanitarias y no lo hace respetando las normas previstas para que la intervención humanitaria sea acorde con el derecho internacional, pues no está actuando de conformidad con la intervención humanitaria, la está invocando. Yo también puedo decir, soy una persona honesta y luego puedo ser un ladrón en el departamento. O si soy decano, pues invitar a mis colegas solamente y no al resto. Yo puedo decir, pero realmente no lo soy. Entonces, cuando una intervención humanitaria se lleva a cabo por razones que no son estrictamente humanitarias, tú estás invocando una figura que está más o menos avalada por el derecho internacional, pero que no la estás aplicando correctamente. Esto fue lo que pasó en Libia. Si en Libia la intervención se hubiera hecho de conformidad con la resolución 1973, la situación hubiera sido completamente distinta. Porque igual Gaddafi no es asesinado, a lo mejor Gaddafi se queda todavía en Libia, llegan a un acuerdo con los disidentes y de ahí, seguro, que lo que ha ocurrido en Siria no hubiera ocurrido. Porque Siria, además esto es opinión general, lo de Siria es consecuencia, en gran medida, de la mala actuación que se hizo en Libia. Porque en Siria los rusos, que aquí ya se ha puesto de manifiesto, que tienen una cierta influencia, si en Libia la intervención, la resolución fue votada por Rusia, y nada más empezar los bombardeos, ya el presidente de la Liga Árabe se quejó, y Rusia se quejó, diciendo, no es esto la resolución, vosotros estáis aplicando la resolución no según el contenido previsto. Y además se amenazó, dijo, es la última vez que esto nos ocurre. Por lo tanto, uno sabe, así, claramente, ya sabéis que Putin para esto, la lengua se le queda un poco corta en muchos casos, pues lo dejó muy claro, y así ha actuado en Siria, y a las pruebas me remito. Cuando ha visto que el régimen de Al-Assad tenía problemas, ahí ha intervenido la aviación rusa, y ha dado el vuelco a la situación. Por lo tanto, ahí el coronel y yo coincidimos, como coincidimos en el INCIPE hace 3 semanas. También. O sea, estas son cosas evidentes que no suscitan, en teoría, mayores problemas de análisis. Hay que verlo. Es decir, cuando los rusos han empezado a intervenir, pum, pum, masivamente, con su aviación, y contaban con las tropas sirias, pues evidentemente, Al-Assad ha respirado. Pues ya ha terminado, ¿no? Sí. Pues nada. Bien. Muchas gracias, Romualdo, por tu intervención. Para no acumular más retraso y más o menos cumplir con el programa previsto, sin solución de continuidad, damos paso a la última intervención de la mañana, ¿vale? Lo que tardamos en cambiar la mesa.